yéndonos al otro foco de la noticia, que está, como saben, en Oriente Próximo, el presidente de la Delegación de Relaciones con Israel en el Parlamento Europeo es un español, de Pamplona, por demás. Es mi buen amigo Antonio López Istúriz. Don Antonio, buenos días. Muy buenos días, don Carlos. Me alegro mucho de saludarle. Pues vaya, pues hombre, en usted recae ahora mismo un buen número de miradas acerca de este cargo que usted ocupa. Ha sido eurodiputado, creo, 4 o 5 legislaturas, ¿no? Desde el año 2000. Bueno, evidentemente, la política europea, fíjese usted, la política europea siempre ha sido mi especialización, ¿no?, dentro de la política. Y, en fin, y de Oriente Medio no le iba a decir que era un hobby, pero bueno, yo tengo muy buena relación no solo con Israel, sino con países árabes vecinos como son Líbano, Jordania, Egipto, los países del Golfo, en fin, y sin querer prácticamente durante estos últimos años, pues lo que devino un hobby, pues ha devenido un poquito también una especialización, ¿no?, en la materia. Y, en fin, desgraciadamente, pues que ahora mismo, como ha ocurrido tantas otras veces, ¿no?, en nuestra historia, pues deviene un punto central, ¿no?, de información negativa. Desgraciadamente, vuelvo a insistir, porque hemos trabajado mucho estos últimos 4 años para que eso no sucediese, ¿no?, con los acuerdos Abraham de normalización de relaciones entre Israel y los países árabes. Era un momento magnífico. Pero, don Carlos, y los oyentes, si me permite un segundo, sí, hay que hacer una foto general para que entiendan lo que está sucediendo. La foto general es que estamos de nuevo en una extensión de la Guerra Fría. Los actores hoy en día son China y Estados Unidos, y Rusia juega su papel. Y volvemos un poco, yo creo, a la fase de conflictos regionales. Como pasó, si acordarán muchos oyentes, en el pasado con Vietnam, Corea, Cuba, ¿no?, en la Guerra Fría, ¿no? Es decir, ahora es Ucrania, Oriente Medio, podría ser Taiwán. Desgraciadamente son, y lo tengo que decir así de crudo, ¿no?, son movimientos de piezas en el tablero. ¿Qué ha pasado aquí? Irán, que es quien está detrás de los ataques, con su brazo armado de Hamas y Hezbollah, reconocido. Hamas es una organización terrorista en la Unión Europea, financiada y controlada por Irán. Irán no podía permitir esta normalización y esta estabilización de Oriente Medio porque no le conviene a sus fines. Recuerden que es un régimen de ayatolás fundamentalistas, ¿no?, que ni siquiera la propia población iraní está de acuerdo. Ya saben que hay manifestaciones, hay 30.000 presos políticos en Irán, matan a mujeres por llevar mal el velo, en fin, ya saben lo que hay. Irán está aliado con Rusia en la guerra de Ucrania, está mandando material, drones a Rusia, y le ha hecho pues el favor, primero destabilizando Oriente Medio y segundo apartando nuestra atención del mundo occidental, el mundo democrático, que es al final el que está siendo atacado, porque no nos equivoquemos. Los ataques a Ucrania, lo que está ocurriendo, los ataques contra Israel, todo esto es una estrategia de unos gobiernos que no quieren la democracia, no quieren nuestras libertades. Uh-huh. Están emperrados en acabar con nosotros. Desgraciadamente somos seres humanos, volvemos a repetir el mismo escenario. Nos creímos que la caída del muro de Berlín, pues chico, iba a traer pues un mundo de libertad, de países democráticos, y estamos otra vez enfrentados a este escenario donde, pues mire, tanto en Ucrania como en Israel, como en el escenario que se presente, tenemos que estar unidos. Y esto es fundamental, la palabra unidad frente al terrorismo y frente a los regímenes autoritarios. Ayer el pleno monográfico vio intervenciones de von der Leyen, de Borrell, del ministro Álvarez. ¿Qué significaría más importante de lo que se dijo ayer? Bueno, indudablemente en lo que coincidieron todos, el señor Borrell ya saben que solamente 20 segundos de sus 10 minutos de intervención, pero bueno, coincidieron todos en la condena a los ataques, ¿no? Yo oí mucho sí, pero, y yo me gustaría escuchar sí a la lucha contra el terrorismo, sea político, ideológico, religioso, es decir, unidad. Y una vez más, pues bueno, frente a un discurso de altura y de unidad de la presidenta von der Leyen, en fin, ya sabemos que pues, los políticos españoles que se ven, y esto, cuidado, en política internacional no es bueno,
se ven afectados un poco por la crisis que está ocurriendo en el gobierno de España con este asunto y la división que se ha demostrado, ¿no? No voy a entrar en materia mucho, ¿no?, con las declaraciones de según qué ministras o vicepresidentas del gobierno de España. Uh-huh. Ya lo dije en una ocasión, a mí me parecen pequeñeces de partidos que están intentando, que han perdido ya su protagonismo, y no nos podemos dejar llevar por eso, y menos en política internacional y contra el terrorismo. Como sabemos los españoles, los oyentes me entenderán perfectamente, lo hemos vivido. Hay una generación joven que a lo mejor no tanto, y tenemos que ilustrarles que el terrorismo tenemos que estar todos juntos en su lucha, se llame ETA, IRA, se llame Hamas o lo que sea. Son intentos de socavar nuestro sistema democrático y de valores. En fin, y Israel no ha pedido nada más que simplemente tengamos solidaridad moral con ellos. Es pedir mucho. Sí, pero entiende que haya solidaridad desprovista de intencionalidad política con aquellos palestinos ajenos a Hamas, que viven en Gaza y que están sufriendo una presión terrible de falta de agua, electricidad, miedo, posibilidad de que caiga un petardo en cualquier momento, en cualquier parte. Absolutamente. Fíjese usted que yo ya he estado declarando como presidente de la delegación de Israel la semana pasada, con la confusión que hubo en declaraciones de comisarios europeos. En todo momento he mantenido que la ayuda humanitaria tiene que llegar al pueblo palestino. Es un conflicto sin resolver, desgraciadamente, y algo tenemos que hacer, y la Unión Europea tiene que jugar un papel en ello fundamental. Pero claro, volvemos al problema inicial. ¿Quién ostenta la presidencia de la Unión Europea? Quiero recordar a los oyentes, es España y el gobierno de España, y ya saben ustedes lo que está pasando. Mientras una parte del gobierno condena los ataques, la otra se dedica a manifestarse a favor, en fin, y a hacer todo tipo de declaraciones que son, la verdad, a mi juicio, de una persona que se dedica a la política exterior, vergonzantes, la imagen de España como queda en el exterior, ¿no? Ya, por eso le quería preguntar, ¿qué trascendencia ha tenido en Europa el incidente diplomático de España con Israel? Pues mucho, y esto no ayuda a nada. Esto no ayuda a nada porque la imagen es terrible. Se acordarán ustedes, durante la reunión de la OTAN en Madrid, mientras la mitad del gobierno estaba reunido con todos los primeros ministros y presidentes de la Unión Europea y países miembros de la OTAN, fuera estaban la otra mitad del gobierno acampado manifestándose contra ello. Claro, ¿qué imagen se va a dar de nosotros? Y los que nos dedicamos a estas relaciones internacionales y europeas, todo esto es un drama, porque claro, es la imagen de España la que queda ahí. Y claro, ¿cómo explicar? Y los guiris no son tontos. Y tampoco, por cierto, en la política europea hay mucha gente que tiene esa imagen, que creen que la política europea es de guante blanco. Pues miren, tengo un mensaje, es mucho más constructiva que la nacional, sin duda, pero oiga, de guante blanco nada. Cuando detectan debilidades, las aprovechan, porque esto, claro, es un juego entre países que quieren liderar la Unión Europea, y España desde hace tiempo en materia internacional, siento decirlo, ha perdido un rol fundamental. Acordémonos de los años 90, los acuerdos de Madrid, con Felipe González, luego Aznar, con Arafat, y los primeros ministros israelíes viniendo a Madrid también. Es decir, ¿dónde están aquellos tiempos? Estamos ahora con estos politiquillos de 3 al 4, fundamentalmente en la izquierda, que están destrozando la imagen de España, y esto no podemos seguir permitiéndolo. Antonio López Istúriz le quiere preguntar a todo el mundo. El primero es Jorge Bustos. Buenos días, señor López Istúriz. Ahora mismo la opinión pública en Europa, me refiero a los líderes europeos, entre los que desgraciadamente no está España, como acaba de decir, cierra filas con Israel, siempre y cuando, por supuesto, mantenga el respeto al derecho internacional humanitario, pero vamos, legitima la respuesta militar. Y parece que hay bastante firmeza. Han viajado allí, pues, desde von der Leyen a Scholz, pasando por Rishi Sunak, el propio Biden. Es decir, ahora mismo son una piña los gobiernos europeos en el apoyo a Israel. Pero conforme vaya avanzando la incursión militar de Israel en territorio de Gaza y vayamos viendo imágenes, es posible que la presión de las sociedades donde
donde hay que reconocer, y por eso Hamás golpea allí, Irán utiliza Hamás porque sabe que la popularidad de la causa palestina en las sociedades occidentales es alta, y esa opinión puede presionar a los líderes. ¿Usted cree que, según avance la guerra, puede debilitarse el Frente Común Europeo en el apoyo a Israel? No lo creo. Fíjese, es lo mismo que pasa con Ucrania. Es decir, se está estableciendo también en la sociedad europea un poco más cada vez la conciencia de lo que les he dicho yo antes, de que estamos salvando nuestras democracias. ¿De acuerdo? También está la presión de los atentados terroristas que están ocurriendo en las calles de Europa. Entonces, la sociedad europea también entiende que esto es una lucha contra el terrorismo. ¿De acuerdo? Con lo cual, hay que estar muy atentos a cómo evolucionan estos acontecimientos. Y déjeme recordarle que Israel, lo digo porque hay muchos oyentes que muchas veces están confundidos con estas cuestiones, ¿no? Israel es una democracia vibrante, dinámica. Vamos, es una locura, porque tienen partidos, tienen más de 30 partidos, en fin, es muy difícil establecer coaliciones, casi parece Bélgica, ¿no? En fin, y entonces Israel actúa siempre como respuesta. Fíjese la historia, el Yom Kippur, la guerra del 67, siempre son ataques que se producen contra Israel. No es Israel la que ha empezado nunca ninguna de estas guerras. Pues aquí lo que se ha defendido es el derecho a defenderse de Israel. ¿Y Israel qué va a intentar hacer? Va a intentar, lógicamente, acabar con Hamás y producir las menos bajas posibles. Eso es lo que hace un Estado democrático. Por eso, a pesar de todas las alarmas y todos los titulares, Israel no ha entrado en Gaza todavía, y ahora mismo, por cierto, ya saben que ayer se firmó el acuerdo para poder abrir las puertas para que entre la ayuda humanitaria. Y que la población, los egipcios que tenían las puertas cerradas, la solidaridad árabe, por fin parece que las abren, pero también que ayuden un poco a aliviar el asunto, ¿no? Es decir, es un esfuerzo de todos. Israel, como Estado democrático, colaborará. ¿Qué podemos esperar de los otros? Pues imagínese. Y hagamos esa distinción que don Carlos hacía y que tenemos que hacer todos. Jamás Hezbollah no representan ni a la población del Líbano, ni a la población de Gaza, ni Cisjordania. Igual que ETA no representaba a la sociedad vasca. Así nos entienden ya todos de una vez. Este es el problema, y se escudan en la población palestina y en la población libanesa. Yo ayer tuve una conversación con varios líderes libaneses políticos, además musulmanes, chiíes y sunís. Tuve una conversación en directo desde el Parlamento Europeo, privada, y me trasladaban el horror de lo que está haciendo Irán, y saben que es Irán la que está detrás, que es un intento de desestabilizar totalmente el mundo árabe. Le pregunta Ángela Martialay. Buenos días, señor López Istúriz. Yo le quería preguntar dos cuestiones. La propaganda es inherente a los conflictos bélicos. Hemos visto quizás el hecho simbólico más significativo sobre ataques cruzados en la autoría del ataque al hospital en Gaza. La prensa internacional no puede acceder en estos momentos a la franja. ¿Cuándo se va a poder conocer realmente qué sucedió en ese ataque al hospital? Y luego le quería preguntar, usted como experto en Oriente Próximo, estamos en la fase de escalada del conflicto, aun con la petición de contención del presidente Biden. ¿Cuánto tiempo se puede prolongar esta guerra? Mire, sobre la segunda pregunta, todo depende de lo que haga Hezbollah en el sur del Líbano. Hasta ahora pues han lanzado algunos cohetes, pero no ha sido nada, que provoque, como ocurrió en el pasado, en los años 80, una guerra en el Líbano entre Israel y Hezbollah, ¿no? Hezbollah, como les he dicho antes, es dependiente absolutamente de Irán. Entonces parece ser que Irán en estos momentos ya está frenando, pero es un régimen de ayatolás cuyos intereses no coinciden evidentemente con los nuestros, con lo cual no le puedo asegurar al 100%. Si el conflicto se extendiese, sin duda sería al norte de Israel, sur del Líbano, y luego desgraciadamente podría llegar a Siria, donde ya está establecido el régimen de Al-Assad, una vez más, y luego Irán. Cuidado. Yo creo, hemos asistido a otras, no un ataque de esta magnitud, ¿de acuerdo? Pero sí a estos conflictos en esa zona, donde normalmente al final, digamos que se ha establecido al final, no digo un alto el fuego, pero vamos, una racionalidad, ¿no?
Espero y deseo que sea así. No le puedo decir al 100% en estos momentos. La primera pregunta era, perdone que no me acuerdo. Sobre lo del atentado, sobre los ataques cruzados en el atentado al hospital. Sí, bueno, ¿cuándo vamos a saber realmente qué sucedió? Bueno, la IDF, que es el ejército israelí, ha ofrecido audios y vídeos contundentes, ¿no? Claramente la yihad islámica es la que, evidentemente, lanza este misil, en fin, y es lo que ha ocurrido, ¿no? Pero bueno, evidentemente estamos ahora mismo, como ocurre con Ucrania, en una guerra de desinformación total, ahí le doy la razón, y es muy difícil dirimir, ¿no? Pero vamos, yo he visto las pruebas, las hemos visto todos, están publicadas, en fin, pero bueno, ya le digo que en estos momentos, donde las tensiones están tan altas, los sentimientos tan exacerbados, pues es complicado hacer un análisis racional, ¿no?, de lo que ha ocurrido. Claro, y además esto hay que plantearse el cui prodest, porque esta tragedia de este hospital ha sido una bendición para Hamás. O sea, hemos pasado de hablar de bebés degollados y de 200 secuestrados a hablar del hospital. Bueno, y provocó que Biden, que se suspendiese con los países árabes la reunión de Biden, ese ataque. Y además ha incendiado la opinión pública árabe. Y seguramente irá peor. Pero porque volvemos a decir, mire, los países democráticos luchamos con un brazo, como digo yo siempre, con un brazo atado a la espalda. Frente a estos regímenes que hacen de todo, intervienen en los sistemas de comunicación, tienen enjambres de hackers dedicados a la desinformación. Nosotros, almas benditas democráticos, trabajamos de otra manera, ¿no? Yo no voy a dejar la democracia, estamos aquí para defenderla, pero también nos tenemos que poner serios en la unidad y en la firmeza frente a estas actuaciones de estos regímenes que utilizan a sus títeres terroristas para vencernos. No podemos admitirlo. Y vamos a tener que cambiar de manera de pensar, y la sociedad europea lo va a tener que hacer también. Defender nuestra democracia y nuestras libertades no es a base de buenismo, sino también hay que colaborar. Fíjese usted, a mí me preocupa muchísimo que todo esto que ha ocurrido, todos estos desencuentros con el gobierno de Israel, que por parte de las declaraciones de políticos de izquierda españoles, de extrema izquierda, que provoquen a lo mejor pues afecten a una relación increíble donde Israel ha ayudado muchísimo a España en materia de inteligencia, en materia de seguridad a lo largo de todos estos años. Me preocupa muchísimo, ¿no? Porque hay mucho en juego. La última se la dejo a Miquel Jiménez. Muy buenos días, don Antonio. Yo tengo mis dudas con respecto a todo esto porque soy abierta y públicamente pro-israelí. Creo que es la única democracia formal que existe en esa zona del mundo y por lo tanto es nuestro deber como demócratas apoyarlos. Pero en cuanto a la localización del conflicto, no lo tengo tan claro. Porque yo veo atentados, pues París, Londres, Berlín, Bruselas, ahora en España una sinagoga en Melilla. Me da la impresión de que estamos ante un nuevo tipo de guerra, no convencional, pero guerra, puesto que hay muertos y hay víctimas. Y como decía usted muy bien, nosotros estamos viéndolas pasar. Y me choca mucho esta indefensión por parte de Europa, es que no hay una estrategia común. Me choca mucho, por ejemplo, que el Sinn Beth israelí no preveyera lo que iba a pasar cuando empezaron a cruzar la frontera los tíos estos de Hamás y llegaban con parapentes a las fiestas, asesinando todo lo que se le ponía por delante. ¿Usted cree que nos falta más coordinación y, sobre todo, tomar conciencia de que Occidente está en guerra contra estos salvajes? Sin duda. Salvajes que están atacando Ucrania, salvajes que están atacando Israel, salvajes que atacarán en el futuro aquellas zonas donde haya países que pidan estar en la órbita democrática y de libertad. Eso es lo que hay. Sobre los fallos de inteligencia, vamos a ver, en materia de inteligencia hay que tener en cuenta siempre, ya saben, el famoso dicho, ¿no? Los fracasos de todas las administraciones de un Estado, siempre cuando hay un fracaso se oculta y cuando hay un éxito, por supuesto, se vende. Con inteligencia pasa todo lo contrario. Los fracasos son los que salen públicos y los éxitos nunca se conocen, ¿no? Aquí pues puede haber sucedido que también había un volumen de información y los servicios de inteligencia tienen que andar con mucho cuidado de no estar apretando el botón de alarma cada 5 minutos, ¿vale? Entonces, yo estuve en Israel antes del verano, había, digamos, una conciencia de que estaba Hamás rearmándose y que estaba entrenando, sí había. Pero Hamás está entrenando y rearmando cada 2 por 3.
Claro, este es el problema. Entonces, no puedes estar todo el rato, como aquel famoso dicho, ¿no?, de ir tanto a la fuente, ¿no?, que el cántaro se rompe. Sí. Y entonces muchos de los fallos de inteligencia que ha habido históricos, no solo de Israel, de Estados Unidos, de fin, se han producido por eso, por una voluntad también dentro de un Estado democrático de no estar creando un estado de ansiedad, ¿no?, entre la población constante, ¿no? Pudiese ser una de las explicaciones, ¿no? En cuanto a Europa, Europa debe despertar. Ucrania ha hecho que nos despertemos. Ya por fin estamos, yo también soy miembro del subcomité, fíjense, subcomité todavía, de defensa y seguridad en el Parlamento Europeo, no es ni siquiera Madre subcomité, mía. Fíjense ustedes cómo estamos, Sí. Bueno, pues yo he estado ahí toda mi carrera política, casi 20 años aquí en el Parlamento Europeo, y vamos, en los últimos 15 años, 17, éramos los parias, ¿no? Aquí nadie quería hablar de defensa. Y ahora, de repente, desde que Trump dijo aquello del 2%, oiga, aquí no sabe cómo se ha despertado todo el mundo. Aquí todo el mundo habla de defensa. Bueno, los europeos somos así. Miren ustedes, llevamos 80 años viviendo en esta burbuja europea de estabilidad, de nuestro sistema de bienestar, que, por cierto, no tiene parangón en el mundo entero. Eso es cierto. Mire que yo soy medio americano, pero sin embargo lo tengo que admitir. Nuestro sistema de bienestar en Europa es increíble. Pero claro, hay que defenderlo, ¿no? Hay que mantenerlo. Financiación y también defensa son palabras que hasta hace poco eran malditas y que ahora ya por fin cambia. Los europeos somos lentos, pero bueno, en fin, yo creo que iremos por buen camino, espero y deseo. Es don Antonio López Istúriz White, presidente de la Delegación de Relaciones con Israel en el Parlamento Europeo. Don Antonio, le envío un abrazo muy fuerte. Gracias por atenderme. Igualmente desde Estrasburgo, don Carlos, un abrazo fuerte.